Ok, continuamos con lo que viene siendo la unidad número 4, que aquí vamos a hablar un poquito más de lo que vino siendo la Revolución Mexicana y la transformación del Estado, ¿sí? Por ejemplo, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado y social que transformó radicalmente las estructuras políticas y sociales del país, poniendo fin a la dictadura de Porfirio Díaz y sentando las bases del Estado mexicano moderno. Sí, aquí abajito vemos un siguiente subtema que es antecedentes sociales y económicos. En la concentración de la riqueza de la tierra, una pequeña élite de hacendados poseía la mayoría de la tierra. Se estima que el 40% del territorio mexicano era propiedad de apenas 840 hacendados, mientras millones de campesinos vivían en condiciones servidumbre o peonaje. Explotación laboral. Las condiciones laborales para obreros y campesinos eran deplorables, con jornadas extenuantes, salarios bajos y un sistema de tiendas de raya que los mantenía endeudados de por vida. En ausencia de derechos políticos y reelección indefinida, Porfirio Díaz se mantuvo en el poder durante más de 30 años mediante reelecciones continuas, cerrando los canales de participación política a las clases medias, a la oposición. Inversión extranjera y descontento nacionalista. La economía dependía de una gran medida de la inversión extranjera, lo que generaba recientemente en la población local, que veía como las riquezas del país, como el petróleo, eran explotadas por compañías foráneas. Los principales líderes, vamos a verlo, sí, etapas del conflicto en la Revolución Maderista inicia con el Plan de San Luis de Francisco y Madero, que llama a levantarse en armas contra Díaz por la falta de democracia. Pascual Orozco y Francisco Villa se le unen en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Tras la toma de Ciudad Juárez, Díaz renuncia y se exilia. La presidencia de Madero y la descendencia trágica. Madero asume la presidencia, pero enfrenta la oposición de los antiguos porfiristas, así como de Zapata, quien demanda una reforma agraria más radical con el Plan de Ayala en 1913. Un golpe militar orquestado por Victoriano Huerta, con el apoyo de Estados Unidos, culmina con el asesinato de Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Lucha contra Huerta y la guerra de facciones. Venustiano Carranza, gobernado por de Coahuila, programa Plan de Guadalupe y la forma el ejército constitucionalista para derrocar a Huerta. A él se unen las fuerzas de Villa y Zapata. Constitución de 1917 y Reconstrucción Nacional. Carranza convoca un Congreso Constituyente que promulgó la Constitución de 1917, un documento avanzado que plasma las demandas sociales de la revolución, o sea que son los derechos laborales, reforma agraria, educación pública laica. La lucha continúa hasta el asesinato de Zapata y Carranza allanando el camino para la presidencia de Álvaro Obregón. Estas etapas fueron las más importantes, por así decirlo, las más destacadas. Es muy importante que nos aprendamos, aunque sea lo más base o lo más el concepto de cada una de estas fechas, ¿sí? Los principales líderes, abajito, viene Francisco I. Madero, apostó a la de la democracia, líder inicial del movimiento antirreeleccionista. Emiliano Zapata, caudillo del sur, luchó por la justicia agraria y la restitución de tierras a los campesinos. Francisco Pancho Villa, líder de la División del Norte, con gran apoyo popular en el norte del país, conocido por sus tácticas militares. Venustiano Carranza, líder constitucionalista, impulsor de la Constitución de 1917. Álvaro Obregón, general militar clave en la victoria del constitucionalismo, eventualmente se convierte en presidente y pacifica gran parte del país. ¿Sí? Estos fueron uno de los principales líderes de lo que estamos hablando en este tema. Transformación del Estado. La Revolución Mexicana redefinió la relación entre el Estado y la sociedad. Las demandas de justicia social se integraron en la nueva Constitución en 1917
que estableció un marco legal para la reforma agraria, nacionalización del suelo y subsuelo, permitiendo la expropiación y reparto de tierras. Artículo 27. Derechos laborales, jornada máxima de 8 horas, derecho a huelga y salario mínimo. Artículo 123. Educación pública y laica obligatoria y gratuita. Artículo número 3. Sí, antes de continuar con el siguiente tema, les voy a poner un videito que nos va a hablar un poquito más de lo que fue la Revolución Mexicana y que nos va a hablar de más, o sea, que nos va a dar datos de lo que estamos viendo. Espérenme tantito. Déjenme y... espérenme, ahí va. Hoy os vamos a hablar de un episodio importantísimo que cambió las tornas de la historia contemporánea mexicana. Un conflicto sangriento que estuvo protagonizado por diversos caudillos y revolucionarios y que ha dejado un legado indeleble en la identidad nacional del país del águila y el nopal. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la Revolución Mexicana. Para ello tenemos que irnos al año 1876, cuando un mestizo oaxaqueño llamado Porfirio Díaz logró asumir la presidencia del país en el año 1876. Este hombre, que destacó en los ejércitos liberales combatiendo a los conservadores, consiguió conservar el poder de un régimen autoritario y centralizado durante más de 3 décadas. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues a este periodo larguísimo de gobierno de Porfirio se le conoció como el Porfiriato, y en él se implementaron políticas de modernización y se atrajo inversión extranjera que ayudó al desarrollo de la infraestructura del país, especialmente en la minería y en los ferrocarriles. Pero claro, todo esto tuvo un coste que pagaron los de siempre, y es que el porfiriato también se caracterizó por una enorme concentración de poder y riqueza en las manos de los pocos y la opresión de las clases más desfavorecidas. A medida que las décadas pasaban, Díaz se apoyaba cada vez más en el fraude político y en el ejército para mantenerse en el poder. La cosa iba de mal en peor y a partir del siglo XX el sistema empezó a deteriorarse. Esto se sumó a que los mexicanos no conocían a ningún posible sucesor que pudiera continuar el legado de Porfirio Díaz, que el hombre estaba ya bastante mayor. Además de todo esto, la miserable situación rural del país ya no daba para más. Con un 80% de población campesina, muchos de estos trabajadores del campo tenían que ver cómo las leyes del gobierno favorecían únicamente a los grandes latifundistas y terratenientes. Conclusión: una crisis del copón en la que el mismísimo Porfirio terminó por dimitir. De hecho, el tío acabó por exiliarse en París y murió 4 años más tarde. Y es que resulta que lo que había ocurrido en México para llegar a esta situación es que se había desencadenado una campaña de insurrección contra el porfiriato, conocida como el Plan de San Luis. Esta campaña estuvo ideada por uno de los principales cabecillas de la revolución, Francisco Ignacio Madero, que era un antireeleccionista que le había puesto las cosas bastante difíciles al presidente en los últimos años. Tras la renuncia de Porfirio, fue Madero el que salió escogido como presidente y el tío se encargó de restaurar la Constitución, prohibir la reelección y establecer el sufragio popular. Un montón de cosas. Pero muchos cambios iban a ser necesarios aún para mejorar las condiciones del pueblo mexicano y la situación general del país. Con el Plan de San Luis se dieron una serie de levantamientos armados en distintos puntos de la nación mexicana, generalmente encabezados por líderes revolucionarios del campesinado. Así, en el primero de ellos, un revolucionario llamado Emiliano Zapata lideró una serie de revueltas en el sur que buscaban la devolución de las tierras a los campesinos que las trabajaban y la destitución del gobierno de Madero. Esto quedó patente con la firma de un manifiesto llamado Plan de Ayala, que reconocía que la tierra es para el que la trabaja. Además de los líderes campesinos, los terratenientes y el gobierno de Madero, también entraron en escena, como no, los Estados Unidos de América, que tenían miedo de dos cosas. La primera, el gravamen al petróleo resultado del gobierno de Madero. La segunda, la posición conciliadora del gobierno con los grupos de campesinos revolucionarios. Tras el Plan de Ayala, que se firmó en el 1911,
un ejército del norte de México, comandado por el revolucionario Pascual Orozco, también se levantó contra el gobierno de Madero. Tras ello, uno de los generales de Madero, Victoriano Huerta, fue el elegido para poner fin a esta situación, pero un enorme plot twist estaba aún por llegar, y es que la voluntad de Victoriano Huerta era muy distinta a la de los campesinos. El tipo estaba alineado con los intereses de los militares afines al porfiriano, que mire usted por dónde, eran los mismos intereses que los de la embajada estadounidense. ¿Y qué creéis que pasó? Pues efectivamente, tras una conspiración conocida como la Decena Trágica, los opositores porfiristas de Madero terminaron por conseguir su destitución y poner en la presidencia al mismísimo Victoriano Huerta, que se convirtió en dictador al anular la libertad del pueblo por medio de la fuerza militar. De esta forma, el gobierno de México se ganó dos corrientes opositoras. Por un lado, los revolucionarios campesinos, liderados por Álvaro Obregón y Pancho Villa en el norte, o Zapata en el sur, y los constitucionalistas, liderados por Venustiano Carranza. Eso sí, Pascual Orozco terminó por alinearse con el gobierno golpista de Victoriano Huerta, quien, por cierto, lo nombró general de brigada. Poco tardó el gobierno de Huerta en convertirse en algo similar a lo que fue el de Porfirio Díaz, y evidentemente menos tardaron los revolucionarios en actuar. Así, José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, se hizo eco en nombre de la Revolución Mexicana de la División Norte y consiguió consolidar su poder en el estado de Chihuahua, del cual se convirtió en gobernador. Caracterizados por su rebeldía, Villa y sus seguidores, los denominados villistas, lograron apoderarse de numerosas haciendas y campos, que fueron repartidos entre los campesinos y soldados. Por otro lado, el ejército constitucionalista de Carranza también había cosechado enormes éxitos en la región, además del apoyo internacional del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Para que veáis cómo estaba el asunto, en el año 1914, los estadounidenses llevaron a cabo la invasión del puerto de Veracruz. Así, finalmente, esta situación de desventaja llevó a la renuncia de Huerta a la presidencia. Esta renuncia derivó en un montón de acuerdos y desacuerdos entre los principales líderes, Carranza, Villa y Zapata, por lo que se realizó la famosísima Convención de Aguascalientes, en la cual se tenía por objetivo unificar las facciones revolucionarias y precisar los fines y el alcance de la revolución. Spoiler, no todo salió bien. Tras este episodio, Carranza se proclamó presidente en calidad de jefe del ejército constitucionalista, pero Villa y Zapata se opusieron y así comenzó una guerra entre Carranza y las fuerzas convencionistas de Villa y Zapata. Poco pudieron hacer las fuerzas de Pancho Villa ante el ejército constitucionalista, apoyado por los Estados Unidos. Así, tras varios enfrentamientos armados, protestas y desencuentros, Carranza consiguió poner bajo control los movimientos revolucionarios y promulgar la Constitución de 1917, en la cual se reconocían distintos derechos de los trabajadores, como la jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo, el desarrollo de una reforma agraria y el derecho de expropiación por parte del Estado, además de separar a la Iglesia del poder político. Por otra parte, también se oficializó la idea de una educación igual para todas las clases sociales, en la cual no debía tener influencia la religión. Por su parte, Emiliano Zapata, que había liderado las revueltas en el sur del país e impulsado la lucha por la igualdad y la propiedad comunal de las tierras, fue asesinado el 10 de abril de 1919, tras el encargo de su muerte por el presidente Venustiano Carranza. Por su lado, Carranza también fue asesinado en un viaje hacia Veracruz en mayo de 1920 por las tropas del movimiento aguaprietista, uno de los últimos coletazos revolucionarios de por aquel entonces. Tras la muerte del presidente Venustiano Carranza, Álvaro Obregón fue escogido como el nuevo presidente del país y para ese entonces los conflictos armados de la revolución habían acabado casi por completo. No obstante, un poco más tarde, en el año 1923, el último gran líder de la Revolución Mexicana también acabaría por encontrar la muerte. Así, en circunstancias controvertidas, Pancho Villa fue emboscado mientras conducía su coche por las calles de Chihuahua y tiroteado por un grupo de asaltantes no identificados. La razón del asesinato de Villa nunca fue esclarecida y evidentemente hay un montón de teorías que apuntan tanto a actos de venganza política por parte de los opositores como a conflictos personales o incluso rivalidades de antaño. Así Villa se unió a Madero, Zapata y Carranza y su muerte agranó la enorme línea de sangre que dejó la Revolución Mexicana, una revolución que ejercería una enorme influencia en la actividad política y en la cultura de los años siguientes y que sería celebrada cada 20 de noviembre
por todo México. Y así es como llegamos al final del vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros y si os gusta la economía y las finanzas, seguir a mi otro canal, Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Bueno, aquí en el video nos habla más que nada sobre lo que pasó en la Revolución Mexicana y lo que estábamos hablando de sobre el cambio en el Estado, ¿ok?